Buenas, espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a estudiar la unidad de álgebra y vamos a empezar con la definición de qué es una expresión algebraica. Se llama expresión algebraica todo aquello que tiene números y letras. Por ejemplo, un 3, una A con exponente 5, una B con exponente 2 y una C dividido entre una W. Eso es una expresión algebraica. Tiene números, letras y exponentes. Estos son ejemplos de expresiones algebraicas. A a la 3, 2x menos y, a a la 2, b a la 3. Esta es otra expresión, menos 5xy entre z a la 2, 2x menos 3 más y. Y esta otra, x a la 2 más 2x más 1 y 1 entre x menos 3. Todas estas son expresiones algebraicas. Vamos a definir qué son constantes y qué son variables. Las constantes son los números que no van a cambiar su valor. Por ejemplo, el 2, el menos 2, el 0,225, y hay que tener un poco de cuidado con los valores como e y pi, que aunque los representamos con letras, son números. Pi equivale aproximadamente a 3,14 y el número e aproximadamente a 2,71, etcétera, etcétera. Las variables son las letras que pueden ir cambiando su valor. Las expresiones están separadas por términos. Los términos se separan por máses y menos. Entonces, voy a marcarlos acá en amarillo. Aquí tenemos una suma, una resta y una resta, lo cual significa que existen en esta expresión algebraica 4 términos: el 1 medio, el a la 2, el 4a a la 2b y el 3xy a la 3z. Esos son los 4 términos que tiene esa expresión. Ustedes pueden completar estos ejercicios sin ningún problema. Yo ahora voy a hacer esta, la C. Como ustedes observarán, hay un más y un menos, por lo tanto, existen en esta expresión 1, 2 y 3. Esta tiene 3 términos. Ahora vamos a estudiar el tema de valor numérico. Es muy sencillo. Me dan una expresión algebraica que puede ser 3x a la 2 y me dicen cuánto vale la x. La x vale 2. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir ese valor en la expresión y resolver una operación. Vamos a ver estos ejemplos. Acá tenemos la expresión 4x más x a la 2 y me dicen que la x vale 4. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esa x por el valor de 4. El resto consiste en hacer la operación combinada y obtener la respuesta. Podemos hacer uso de la calculadora. Vamos al ejemplo B. Ahora la expresión es 3x a la 2 y me dicen que la x vale menos 3. Aquí hay que hacer un paréntesis, una regla que si no la cumplimos no funcionan las cosas y podemos cometer errores. Cuando usted va a sustituir una letra por un número negativo o una fracción, debemos escribirlo dentro de paréntesis. Si no lo hacemos, podemos caer en el error y que los resultados no nos den lo correcto. Entonces, volvamos al ejemplo. Tenemos 3x a la 2 y tenemos que sustituir esta x por el valor menos 3. Aplicamos la regla. Ese menos 3 lo vamos a colocar dentro de paréntesis porque es negativo. El resto nada más es hacer esta operación. Podemos ayudarnos en la calculadora y nos da el valor 27. Acá tenemos otra expresión algebraica que tiene 3 valores: el b, el c y el m. Por lo tanto, tenemos que hacer 3 sustituciones. La b por 1 medio, la c por menos 1 tercio y la m por 2.
Por lo tanto, en la expresión original, bajamos el 64, ¿verdad? Ponemos un por, acá hay un por, entre números y entre letras hay pores, los podemos poner acá, no hay ningún problema, esos pores, y sustituimos el valor de b por el 1 medio. La regla decía que si es fracción, entre paréntesis, por eso esta b la cambiamos por el valor 1 medio dentro de paréntesis. La c la sustituimos por menos 1/3 igual dentro de paréntesis, y la m la sustituimos por un 2. Como ese 2 es un número positivo, no es necesario colocarle los paréntesis. Luego hacemos esta operación en la calculadora y podemos pasar directamente a la respuesta, y nos da la fracción menos 4 sobre 243. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, resolver toda esta práctica sustituyendo los valores, las variables por los números que nos van dando. Por ejemplo, en esta expresión número 1 vamos a sustituir la a por el menos 1. Recuerden, es negativo, por lo tanto ese menos 1 tiene que ir dentro de paréntesis a la hora de sustituir. Y así todas las demás. Recuerden que hay un formulario publicado en Teams donde están estas preguntas, y donde al final, cuando le dan enviar, les va a salir su puntuación, sus resultados, cuáles tuvieron buenas y cuáles tuvieron malas. El tema que sigue es súper fácil. Se llama clasificar expresiones algebraicas de acuerdo a su cantidad de términos. Cuando tenemos una expresión que tiene un solo término, recibe el nombre de monomio. Hay que aprendernos estas palabritas. Cuando tenemos una expresión que tiene dos términos, recibe el nombre de binomio. El que tiene 3 recibe el nombre de trinomio. Y a partir de 3, o sea, 4, 5, etc., cuando tiene más de 3 términos, por ejemplo esta que tiene 4, se llama polinomio. Polinomio es cuando hay más de 3. 4, 5, 6 términos son polinomios. Esta tablita debemos de llenarla. Hagámoslo rápido. Vean, acá tenemos 1 y 2. Hay dos términos, por lo tanto es un binomio. La que sigue tiene 1, 2 y 3. 3 términos, es un trinomio. La otra tiene dos términos, es un binomio. La que sigue podría confundirnos con la fracción, pero es un solo término. Vean, no hay sumas y restas, por lo tanto es un monomio. Luego tenemos otra que no tiene letras, no importa, es solo una expresión, no hay sumas y restas, por lo tanto es un monomio. Y la última que podríamos ver que tiene 1, 2, 3 y 4 términos, por lo tanto sería un polinomio. Vamos a definir qué es un monomio. Para que una expresión algebraica sea un monomio, tiene que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, no puede tener letras en el denominador, o sea, en la parte de abajo. No pueden haber letras abajo. Y los exponentes deben ser enteros positivos. Por lo tanto, acá tenemos 4 expresiones que sí son monomios. Un numerito solo es un monomio. Si usted observa, A, B a la 2 y C son letras que cumplen las condiciones. No hay letras en el denominador y los exponentes de las letras son números positivos. Esta también. Hay un X a la 2, un Y a la 3 y un Z en el numerador. Abajo no hay ninguna letra, solo un número. No hay ningún problema de que hayan números. Son letras las que no pueden haber abajo. Y los exponentes son positivos. Y la última, hay un menos acá que podría confundirnos, pero no. Este menos es como si hubiera un menos 1 multiplicado por la expresión. Entonces no hay ningún problema. A a la 2, B a la 3 y la C cuando no hay nada es un 1, por lo tanto son exponentes positivos. Las 4 expresiones son monomios. Veamos ahora las que no son monomios, los 4 ejemplos. En esta podemos observar que hay una letra, pero está en la parte de abajo, en el denominador. Por lo tanto, no es un monomio. Acá tenemos exponentes negativos. No se valen exponentes negativos, no son monomios.
Acá tenemos un exponente como fracción. Aunque esa fracción es positiva, no se valen fracciones. Números enteros positivos nada más. Por lo tanto, si hay fracciones, no es un monomio. Y en esta tenemos una letra abajo, pero con un exponente negativo. Ahora vamos a explicar qué son monomios semejantes. Para que se llamen monomios semejantes, deben tener el mismo factor literal. ¿Eso qué es? Las mismas letras con los mismos exponentes. Acá tenemos en color morado 3 numeritos que son monomios semejantes porque cumplen la condición. Su factor literal, o sea, no hay letras, en ninguna de las 3 hay letras, por lo tanto son monomios semejantes. En este caso, en verde, tenemos otros 3 ejemplos de monomios semejantes. A a la 2b, a a la 2b y a la 2b. En esta tenemos un menos 1 acá tenemos un 1, cuando no hay nada es un 1, y aquí un medio. No importa el número, lo que me importa es que tienen las mismas letras con los mismos exponentes, por lo tanto son monomios semejantes. Acá tenemos en celeste el mismo caso. M, n a la 2p, n a la 2pm y mn a la 2p. Acá podríamos confundirnos con el orden. El orden no importa. La n tiene exponente 2 en los 3 ejemplos. La m tiene exponente 1 en los 3 ejemplos. Y la p también tiene exponente 1 en los 3 ejemplos. Por lo tanto, sí son las mismas letras con los mismos exponentes. Lo que cambia es el orden y eso no importa, no nos afecta. Acá tenemos 4 ejemplos de monomios que no son semejantes. A a la 2b y ab a la 3. Como observarán, aunque sean la misma a y b, tienen exponentes diferentes. Por lo tanto, no son semejantes. MNP con m a la 2, n a la 2 y p a la 2. El mismo caso, son las mismas letras, pero con exponentes diferentes. Muy bien. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, para sumar y restar monomios. Hay una regla clara. Para poder sumar y restar monomios, deben ser semejantes. Si no son semejantes, no se puede hacer la operación. Tienen que ser semejantes. Por lo tanto, el primer paso para sumar y restar monomios es verificar que sean semejantes. Acá tenemos x y z, x y z y x y z. Por lo tanto, sí son semejantes. El resto nada más es hacer la operación. 12 más 14 menos 5, 21. Colocamos el 21 y sus respectivas letras X, Y, Z. Vamos al ejemplo B. Verificamos primero que sus factor literal, o sea, sus letras sean iguales. A y A. Por lo tanto, sí son semejantes. Entonces ya podemos hacer la operación. 10 más 21 más 11 son 42. Y le agregamos la A. MN, MN y MN. Entonces ese es el primer paso, verificar que sean semejantes. Luego hacer la operación, esto no cuesta nada. 6 menos 2 es menos 6 y menos 6 más 8 es 2. Por lo tanto, la respuesta es 2MN. Ahora, acá tenemos fracciones. Podemos ayudarnos con calculadora para hacer esas operaciones. No hay ningún problema. Tenemos X, X y X. Por lo tanto, sí son semejantes. Podemos nada más hacer la operación 1 medio más 3 cuartos menos 4 quintos. Y nos da 9 veinteavos. Le agregamos la X y ya tenemos la respuesta. Y la última que tiene una trampita. Hay que tener mucho cuidado. Vean. AXZ, AXZ. Esos dos sí son semejantes. Y el AB es semejante con este AB. Por lo tanto, ahí tenemos que hacerlo por separado. Las que son semejantes, las dos de amarillo, sería la operación es 3 menos 1. Cuando no hay nada es un 1. 3 menos 1 es 2. Entonces ya tenemos la primera respuesta. 2AXZ. Este es el resultado de los amarillos. Ahora vamos a los celestes. En los celestes tenemos AB y AB. Entonces la operación sería este 4 más, y cuando no hay nada es un 1. Por lo tanto sería 4 más 1, 5. Entonces este sería el 5 y le agregamos el AB.
Por lo tanto, acá tenemos que la respuesta de esta suma de monomios son dos términos. Tenemos dos términos. Muy bien, ahora ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo mismo que hemos venido haciendo. Acá tenemos 10 ejercicios de sumas y restas de monomios. Van a encontrar en Teams el formulario respectivo para esta práctica. Por lo tanto, lo resolvemos en el cuaderno con mucho cuidado, despacito, y cuando tenemos las respuestas las pasamos al formulario y el mismo formulario les va a calificar, les va a decir cuáles estuvieron buenas, cuáles estuvieron malas. Ahora vamos a estudiar el tema de multiplicación de monomios. Ahora ya no hay reglas como en la suma y resta, que tenían que ser semejantes. Aquí no. Aquí podemos multiplicar cualquier monomio de cualquier forma. Es muy sencillo. Nada más respetamos las reglas de las leyes de potencias. Vamos a repasar esto. Las leyes de potencias nos decía que si yo tengo dos bases iguales multiplicadas, los exponentes se suman. Por lo tanto, si tenemos un x a la 2 por un x a la 3, se coloca la x y se suman los exponentes. 2 y 3, 5. Y ese sería el resultado. Tan fácil como eso. Entonces, nos venimos y vamos a multiplicar 14 por 2. Y aquí es como si hubiera un 1. Recuerden que no hay nada, es un 1. Entonces, 14 por 2, 28 por 1, 28. Ya entendimos de dónde salió el 28. Ahora, la letra M. Observarán ustedes que aquí tenemos M a la 2, M a la 9 y M a la 6. Como es la misma letra, entonces se suman los exponentes. Y 2 más 9 más 6 es 17. Ya entendimos de dónde salió ese 17. Veamos el ejemplo número B. Veamos el ejemplo B. Ahora tenemos las letras X, Y y Z multiplicados. No hay números, por lo tanto no hay ningún problema, no tenemos que hacer ninguna operación numérica. Acá nada más sería, la X está sola, se coloca sola. La Y está sola, se coloca también sola. Y la Z se coloca junta. Entonces tenemos el resultado X, Y y Z. No hay que sumar ningún exponente porque son letras diferentes. Veamos el ejemplo C. Acá tenemos los números 3, menos 3 y 2. Debemos hacer esa operación facilísima. 3 por 3, 9 negativo. Y 9 por 2, 18 negativo. Ya entendimos de dónde salió el menos 18. Ahora vamos a las letras, que es lo que nos importa acá. Tenemos un Y a la 3. Y aquí un Y a la 2. Y aquí un Y solito. Recuerden que cuando está solo tiene un 1. Entonces sumamos los exponentes. 3 más 2, 5, más 1, 6. De ahí salió este 6 que ustedes están viendo ahí. Ve a la 5, ve a la 3 y ve a la 4, se coloca la B y sumamos los exponentes. En este caso sería 5 más 3, 8, más 4, 12. Entonces queda B elevado a la 12 y ya tenemos la respuesta. Vamos a el siguiente. En estos casos con fracciones recomiendo el uso de calculadora para que nos quede más fácil. El 1/3 negativo multiplicado por el 4/5 multiplicado por el 1/2 nos va a dar el 2/15. No hay ningún problema. Ahora vamos a las letras. El P a la 2 con el P a la 8 y con el P solo. Ok, cuando está solo tiene un 1. Por lo tanto sumamos 2 más 8, 10 más 1, 11. Ya entendimos de dónde salió el 11. Ahora vamos con el Q. Q a la 3, Q a la 5 y Q solo también, que cuando no hay nada de su 1, sumamos 3 más 5, 8 más 1, 9. Y ya tenemos el resultado de P a la 11, Q a la 9. El último ejemplo, también con fracciones, podemos hacerlo, ayudarnos con la calculadora. 2/3 por 1/5 es igual a 2/5. Y vamos a las letras. Empezamos con K a la 2. Y acá tenemos solo un K y aquí un K a la 4. Por lo tanto, los exponentes son un 2, un 1 y un 4. 2 más 1, 3 más 4, 7. Y el W, si ustedes observan, el W solo hay una acá.
Por lo tanto, se le agrega a la respuesta el W y ya tenemos el resultado. Muy bien, igual que en todas las prácticas, tenemos acá 10 ejercicios que deben resolver muy tranquilos, muy despacito en su cuaderno, y cuando ya tienen las respuestas lo transcriben al formulario que va a estar publicado en la plataforma Teams. Por último, vamos a trabajar con la división de monomios. En este hay que tener un poquito de cuidado. Igual aplicamos las leyes de potencias. Por ejemplo, si en multiplicación los exponentes se suman, en división los exponentes se restan. A a la m dividido entre a a la n se restan los exponentes. Ejemplo, digamos que tenemos un x a la 10 dividido por un x a la 8. Por lo tanto, la respuesta es x y hacemos la resta. A 10 le restamos 8, nos queda 2. Acá tenemos los siguientes ejemplos. Ejemplo A. Tenemos el 8 y el 4. Entonces, primero que todo los tomamos los dos y los expresamos como fracción. A veces es más fácil verlo como fracción. Entonces tomamos el 8 a la 6 y lo colocamos arriba en el numerador y el 4 a la 2 en el denominador. Ahora sí, procedamos. 8 y 4, 8 entre 4 da 2. Y aplicamos las leyes de potencias para el valor de la A, que en este caso sería a la 6 y a la 2, restamos a 6, le restamos 2, nos queda 4 y de ahí sale el a la 4. Veamos el ejemplo B. Ahora sí, lo mismo de antes, tomamos este, lo colocamos en el numerador y este en el denominador para que nos sea más fácil ver las leyes de potencias. Tenemos entonces que menos 10 entre 2 es menos 5. Y los exponentes de la letra serían 5 y 3. Hacemos la respectiva resta. 5 menos 3 es 2 y ya tenemos entonces la respuesta. Pasamos al ejemplo C, lo mismo. El 3 y el 9, 3 y 9 simplificado es un tercio. Podemos ayudarnos con la calculadora para simplificar si se enreda. Entonces el resultado es el 1 arriba y el 3 abajo. Ahora sí, vamos con las letras. Tenemos el x. X a la 6 y x a la 2. Restamos 6 menos 2 da 4. Entonces nos queda x a la 4. Ahora vamos con la y. Tenemos y a la 10 y y a la 4. Igual hacemos la resta. 10 le resto 4 da 6. Entonces colocamos y a la 6. Y tenemos ya el resultado. El último ejemplo. Observemos que 12 sobre 5 simplificado me queda exactamente igual. Es una fracción canónica. No se puede simplificar. Por lo tanto, volvemos a colocar el 12 donde va y el 5 donde va. Y empezamos el A. El A está solo y está arriba. Por lo tanto, lo colocamos donde estaba. Nada más se coloca en el resultado. Ahora vamos con la B y aquí pongan mucha atención. El B y el B. Recuerden que aquí tenemos un B a la 1 y un B a la 1. Si yo resto 1 menos 1 da 0. B a la 0 es como que los B se cancelan. Esta se canceló con esta y vea que la respuesta ya no tiene B. Por aquello, hago un paréntesis. Si usted tiene un X a la 10 arriba y un X a la 10 abajo, se cancelan y queda un 1. Eso es lo que está pasando acá. No se coloca la B, es como si hubiera un 1 y como la tabla del 1 no afecta, no lo ponemos. Ahora sí vamos a la Z. Z a la 4 y Z a la solito, recuerden, solito es un 1, 4 menos 1 es 3. Entonces colocamos el Z a la 3. Muy bien, llegamos hasta acá el ejemplo y como siempre vamos a la práctica. Tenemos acá 10 ejercicios de división de monomios que igual que los anteriores deben de hacer en el cuaderno con mucha paciencia, muy detalladamente, con mucho cuidado de no equivocarse y cuando están seguros abren el enlace que va a estar publicado en Teams y completan las respuestas para que el formulario se los corrija, se los autocorrige y así van a saber cuáles tienen buenas y cuáles malas. Y por último, acá tenemos los indicadores de la unidad, la cual pueden ustedes
autoevaluarse en inicial, intermedio, avanzado, y recuerden que deben llevar la firma del encargado legal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.